pero como dan otro diferencial, los están contratando por y nadie hace la revisión de eso más que el médico. Y recursos humanos a veces no quiere cortar un programa u otro, pero resulta que están dando el mismo servicio. Y 2 o 3 proveedores que dan diferentes servicios dan también gastos médicos menores, con la famosa tarjetita, y puedes llamar 24 horas, pero háblenle ustedes y a ver si es cierto un médico que les contesta, ¿no? O qué médico. Pero bueno, esos son los gastos médicos menores. Entonces, ese tema del outsourcing es cómo abordar, cómo no hacerlos menos cuando estamos ofreciendo programas de promoción en el trabajo, también debe ser importante. Cómo hacer sentir que también pueden participar en los programas, que también, y muchos de ellos ni siquiera tienen costo o el costo es mínimo, entonces ahí es donde hay que hacerlo todavía con más gusto, ¿no? Déjenme decirles que en la empresa donde yo trabajaba, las personas que para mí eran más útiles, las estaba usando, eran útiles, pero eran los de la cocina, los de seguridad. Sí, se me olvidó la tarjeta, pásele, doctora. ¿Por qué? Porque cuando había campañas, mándeme toda su gente, tengo mucho material todavía y pues ya o se me va a caducar o lo que sea y órale. Y vamos a desparasitar a toda su gente en la cocina y vamos… Todo eso se tiene que pensar, y para pensar eso hay que ser humano, pero todos aquí somos humanos, ¿verdad? Pero hay que pensar en los demás, porque esa es una parte de nuestro trabajo y es una parte también de la formación del médico, ¿sí? Por eso somos médicos, creo, no por hacernos ricos, ¿verdad? Porque hoy día es muy difícil hacerse rico siendo médico. Es un caminito, ¿verdad? Pero bueno, hay otros. La informalidad en el trabajo. Muchas empresas, digo los grandes corporativos no, pero en muchas empresas sí se admite esto, hay muchos trabajos informales. La inclusión de discapacidad, eso no está mal, pero hay que contemplarlo, a eso me refiero. Los cambios tecnológicos y de la comunicación, el trabajo a distancia, el homework, precisamente creo que fue la última plática que yo di aquí del agile working, del futuro, de cómo venía y todo eso, ¿no? Yo les decía que era padrísimo, pregúntenme ahora después de 3, 4 años de práctica, eso mata, ¿sí? 10, 12 horas sentada en la casa frente a la computadora, comiendo un sándwich, un refresco que me traía mi esposo, porque no me paraba ni a comer, bien picada trabajando, de verdad que se pica uno. Y la vida se descontrola completamente, ¿no? Bueno, ambientes hostiles, que también eso es muy común, y la afectación a la familia por la duración de la jornada, etcétera, etcétera. Bueno, y debemos de tratar de reducir la exposición a enfermedades que tienen un largo periodo de lactancia, o sea, volvemos a lo mismo de las enfermedades con todo esto. Y en medio de cambios en políticas, regulaciones, casos de negocios, de retorno en la inversión, que se llevan recursos, con la carga tan enorme de enfermedad que tenemos los mexicanos, de verdad que suenan un poquito subjetivos, sí los hay reales, hay estudios reales y los podemos tomar como ejemplos. Yo digo que de los hechos aquí en México, ¿no? Porque se le puede cambiar lo que ustedes quieran, un rol puede quedar bellísimo o puedes quedar como que el peor doctor de todas las empresas, ¿no? Bueno, los recursos inagotables que sí tenemos hoy de salud, muchos programas para parchar hoyos, los bombardeos de decenas de proveedores de salud que ofrecen que van a cambiar la situación interna, se contratan y al año hay que correrlos o cambiarlos porque pues, no pudieron cumplir, pero ellos lo que querían el contrato, ¿verdad? Y decir, yo trabajé en Pepsi, yo trabajé en Unilever, yo trabajé en Procter, son nuestros clientes y aquí van nuestros logos, ¿no? Pues es una forma de venderse. Bueno, y empresas privadas proponiendo premios, reconocimientos a las mejores prácticas, ya estamos dándole todos cómo ser de los que tienen mejores prácticas y en lugar de estar haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Eso no es tan importante.
Bien, ni se los tengo que decir, pero los beneficios de una fuerza de trabajo saludable, bueno, se reducen accidentes, se reducen enfermedades, se mejora el bienestar, aumenta la productividad, repetí aquí, menos accidentes, retención mejorada, el resilience, que es la capacidad de sobreponerse al estrés, mejorado, y un mayor compromiso de los empleados. ¿Qué hacen los grandes corporativos para atender este tema? Crean una cultura de bienestar basado en una estrategia corporativa, o sea, no local. Se amarran de lo que hace la empresa a nivel muy, muy mayor. ¿Por qué? Porque entonces prácticamente que una orden que viene de arriba, que hay que ir ejecutando hacia abajo, ¿no? Se hacen sistemas de gestión de salud, a donde hay políticas, por ejemplo, política de tabaco, política de salud mental, política de HIV, que son más viejas, pero bueno. Y también en este sistema de gestión, pues va incluida la profesionalización de los servicios de salud, ¿sí? Creo que hoy día ya no pasa tanto, pero cuando hace unos 20 años yo llegué a la empresa me encontré un nutriólogo como el encargado del servicio médico y dando la consulta médica. Había un ingeniero de seguridad que daba la consulta en otra empresa. Y había un contador que había hecho un curso de primeros auxilios, entonces él podía dar los primeros auxilios y la consulta en el servicio médico porque no había doctor y entonces no era necesario todavía porque ahí estaba el de primeros auxilios que podía recetar, imagínense, ¿no? Bueno, hoy día se encuentran muchísimas cosas, ¿verdad? Pero esto ya como que ya no es admisible, ¿no? Entonces, aguas. La gestión del ausentismo y la productividad son esenciales en cualquier sistema de gestión, ¿sí? Hay que administrar el ausentismo y el presentismo, hay que manejarlo. Y los indicadores o las métricas para poder hacer un plan y con un seguimiento real. Entonces, partiendo de políticas, como cualquier sistema de gestión de ambiente, de seguridad, el sistema de salud también tiene los mismos básicos, desde la creación de una política, la identificación de los riesgos con las evaluaciones de riesgo y después el control operacional y las auditorías, medición y revisión, ¿no? Y bueno, prácticamente el plan de contención de emergencias y riesgos sanitarios, que no sé si a ustedes les tocó, pero el riesgo sanitario grave que vivimos en México, el último fue el de 2009, con la influenza. Pero hoy tenemos amenazas y hemos tenido algunas amenazas. Aquí en México no me pasó tanto, pero en el Caribe sí, con el tema del Zika, el chikungunya, el tema del Zika, el dengue, que también aquí en México tenemos bastante en el sur, y cosas así que de verdad le pegan a la productividad. En algún momento en uno de los países más bien del Caribe, tuve la mitad de la población incapacitada por un tema de una conjuntivitis contagiosa que llegó a Mérida incluso, pero se dieron no tantos casos, pero en la agencia que teníamos ahí con 20 personas les pegó como a la mitad. Y se contuvo, yo no sé ahí qué pasó, ¿verdad? Pero pues así son las epidemias. El caso es que el trabajo se afectó porque la mitad de los trabajadores estaban incapacitados porque la conjuntivitis era muy agresiva y muy contagiosa, entonces no podían estar en la fábrica más que la mitad, ¿no? Entonces, este es un tema que también tenemos que manejar. Y en general, todos los programas y todo lo que hacemos, déjenme decirles que los tenemos que aprender a manejar igual que los mercadólogos. Creo que ya dan mercadotecnia en la escuela, ¿no? ¿O no? En mis tiempos no me tocó. Por ahí le vi a alguien un libro de mercadotecnia, pero era más como cuánto cobrar por la consulta que otra cosa, ¿no? Pero tenemos que aprender a vender lo que hacemos, ¿sí? Entonces, no digan, bueno, no alcanzamos la meta, pero casi llegamos. O no digan, pues no nos dieron suficiente presupuesto y entonces pues no pudimos hacerlo. O no, los empleados son bien flojos, no quieren hacer ejercicio. Esos comentarios de verdad que son malísimos. Acostúmbrese a hablar en el lado positivo. Así hayan
encontrado un crecimiento del 0.1%, como fue la economía reportada en este día, una mejora. Yo decía, bueno, si veníamos bajando del 7 al 5, al 3.7, 2, ya decía uno, ay, qué crisis, ¿hasta dónde va a llegar esto? Llegamos a -2 y ahora hubo una mejora del 0.1%. ¡Wow! Bueno, pero están cantándola. No hubo recesión y dicen, no hubo recesión económica. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Quizá esperábamos que 100 personas participaran y participaron 5. Canten lo que hicieron las 5. Lo que sea positivo, cántenlo. Lo negativo, déjenlo guardado. No estoy diciendo que mientan, solamente lo guardan. Y se ponen a cantar lo que realmente es bueno, ¿no? Es que se contagia, se va corriendo la voz. Ahora, ¿en qué actividades se debería enfocar una compañía para mantener la fuerza de trabajo? Bueno, primero, conociendo las condiciones de salud, que son las más costosas, porque los que cuestan más son los que direccionan los costos. Se dice que el 2% utilizan el 30% del presupuesto. Ofrecer programas dirigidos para manejar estos casos, ofrecer herramientas y estrategias innovadoras, es decir, ya salirnos de lo mismo, no vamos a hacer exámenes periódicos, no, hagan check-ups médicos o hagan el programa del médico en tu oficina, o etcétera, etcétera, ¿no? Aumentar la participación de los empleados es muy bueno porque esto se contagia y se habla y se dice y empieza a crecer, ¿no? Mejorar la calidad de nuestros servicios médicos, esto es algo en lo que a veces no ponemos atención y tenemos una enfermera bárbara o que inyecta muy mal y hace bolas y no hacemos nada, ¿no? O, no sé, cosas que pasan dentro del servicio médico y la gente no quiere ni entrar al servicio médico, ¿sí? Entonces, hagan que su servicio médico se vea impecable, como de hospital, ¿sí? Eso es lo primero que deben de hacer, o sea, que se vea bonito, que no tenga cortinas de tela. Así me tocó una vez, llegué al Caribe a una planta, y llego y veo unos galerones de tela así dorada con verde y unos sillones de tela bien padre. Y digo, ¿pero qué es esto? Pues es un lobby. No, ese era el consultorio. Le dije, no, pues me sacas todo esto. Vamos a poner cortina nueva de esas de paraditas verticales y los muebles tienen que ser limpios. Tienen que ser una cosa como esto, que se vea limpio, porque eso es sanidad, eso es salud. Y la tela se va para afuera. Y con cosas muy básicas, un servicio bien pobre logró verse mejor. Y sacamos las fotos y las publicamos, y aunque la gente no había ido, empezó a ir al servicio médico para ver todo ese cambio que se había producido. Hasta el médico se cambió la bata, no le pareció, no se daba cuenta porque ya estaba acostumbrado a ese ambiente, ¿no? Entonces, el servicio médico de verdad debe ser un servicio que se ofrezca con calidad, ¿sí? Si son médicos, deben parecer médicos, ¿no es cierto? Si alguien llega a su consultorio, hay que ponerse la bata y cerrarla, ¿sí? Porque parece que no es importante, ¿sí? Pero yo sí, en mis servicios médicos, mis doctoras podían quitarse la bata para ir a comer, pero en la oficina, la bata, y tenían que parecer doctoras. Había algunas que eran atractivas y no se querían poner la bata, ¿sí? Pero adivinen quién iba al servicio médico. Y luego se quejaban de estas personas, ¿no? Digo, pues sí, pero tú lo trajiste. ¿Cómo? Yo no lo traje. Claro que sí, tú lo trajiste. Ponte la bata, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos dando es un servicio médico y eso habla de nuestra personalidad, de nuestra profesionalidad. Entonces tiene que parecer un servicio profesional, hay que mejorar la calidad. Y también tenemos que aprender a proveer información médica de calidad y de fácil acceso.
5 fundamentales para aplicar en una economía en recesión. 1. Aprovecha la investigación existente, no se pongas a hacer ROIs, no los van a acabar. Los ROIs que realmente valen la pena tienen que llevarse años para demostrar el retorno en la inversión de lo que invierte la compañía. Pero hoy día hay muchísimos estudios de verdad que demuestran, y en promedio les puedo decir que más o menos es 3-1 por cada dólar invertido, pero se logra demostrar a veces al año, dependiendo de lo hábiles que seamos para esto, pero en general es al segundo o hasta el tercer año. Entonces mejor tomen los ejemplos que hay de grandes compañías que ya lo hicieron, ya pagaron por eso y utilícenlos. Citibank tiene uno de 4x1, Unilever tiene uno de 3x1 también, y bueno, y hay muchos otros. No eliminen los exámenes biométricos. Si ya no pueden hacer el perfil lipídico, pues aunque sea el colesterol total. Si ya no pueden el de alta densidad, bueno, aunque sea el colesterol total. Enfóquese en los críticos, que son la dieta, ejercicio, manejo de peso y estrés. Optimice los recursos de salud existente. Cheque cuáles son los hoyos, las redundancias entre sus proveedores actuales, lo que yo les decía. Teníamos 2 proveedores, uno nos daba, creo que eran gastos médicos mayores, y otro del programa de promoción de salud, el de bienestar total, y de repente nos encontramos que nos ofrecían servicios similares, obviamente no el seguro, ¿verdad? Pero entonces dijimos, bueno, sí, mejor tú ya no me des yo ya lo tengo, ¿qué me das ahora? ¿No? Dame otro servicio, algo que con lo que yo pueda realmente tomarle ventaja, ¿no? Y los servicios preventivos, desde los biométricos periódicos, el régimen de aspirina, programa de tabaquismo, Prevenims, exámenes tan baratos como la revisión visual, presión arterial, glucosa, índice de masa corporal, medición de cintura, que son baratísimos, son útiles para desarrollar programas para mostrar la mejoría y trabajar con los números. Y luego informe. Ahorita les voy a poner al final algunos ejemplos muy básicos de cosas cómo se pueden mostrar algunos de los resultados. Y bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir de salud? Sin un camino a seguir, pues los caminantes se pierden. Entonces, la estrategia también se debe diseñar para los tiempos buenos y los tiempos malos. La estrategia debe estar ahí, solamente se adapta. Pero no vamos a hacer una estrategia para cuando no hay dinero y otra estrategia para cuando ya haya dinero. Eso es doble trabajo. Hagan una sola, la que debe de ser, y esa se ajusta. Entonces, ¿cuáles son los programas que se deben priorizar para impactar en los costos? Fuera de lo que ya mencionamos al principio, que son las enfermedades profesionales, que ese es un tema que la ley nos ayuda a manejar. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio, la empresa no puede exponer a los trabajadores a productos químicos, a ergonómicos y ahora hasta psicosociales. Entonces, estos son como más voluntarios, pero estos son como con los que podemos manejar un poquito más el tema de los números, ¿no? Prevenir la aparición de los casos de alto costo, como la diabetes mellitus, tratar las condiciones leves, como dice ahí entre comillas, una diabetes mellitus, una hipertensión, hipercolesterolemia, que quizá aparentemente no se vea que la persona está mal, pero hay que tratarlo. Conservar a la gente que está sana, involucrarlos tanto como sea posible en las cosas positivas, y obviamente la evaluación inicial, porque nos da la foto de grupo, de cómo está para los programas grupales, pero también nos da la foto personal, y que ese es un tema también que es la forma 1 a 1, cómo una persona puede entrar en conciencia de qué es lo que tiene y qué tiene que hacer, y que esa es una de las partes también interesantes de cómo hacer esa relación con el trabajador y lograr las mejoras de manera personal. Ahora, ¿por dónde comenzar? Pues por el diagnóstico, igual que con un paciente, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a dar tratamiento a un paciente si no sabemos lo que tiene? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a saber qué es lo que tiene
de qué padece la empresa y de qué está afectado para poderle dar el tratamiento. Ya hecho el diagnóstico, entonces ya tenemos una base para evaluar, para medir y tomar acciones y poder medir su efectividad. Con esto podemos hacer una justificación económica y, como les decía yo, tomando los casos de retorno a la inversión, tomando los casos del costo de estas enfermedades, si lo que nos resulta es que tenemos un porcentaje, que esa es otra cosa, porque creo no la traigo por ahí. Finalmente, hay muchos factores de riesgo a la salud para estas enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es dividir en segmentos, aquellos que tienen de 0 a 2 factores de riesgo, los que tienen 3 a 4 y los que tienen 5 o más. En realidad, en el programa que nosotros llevábamos corporativo había 10 factores de riesgo. Pero cuando yo los evalué, hicimos los diagnósticos de grupo y personales, me di cuenta que en realidad ya de 5 para arriba estaban fregados. Entonces dije, bueno, pues mejor vámonos para abajo, vamos a ver los de 0 a 1 y 2 que pues requieren un cierto tipo de cosas, los que tienen 2 a 3 que no deben de caer, a los 4 y 5, porque ya de 4 y 5 factores de riesgo es que ya tienen hipertensión, que ya tienen colesterol elevado, que ya tienen sobrepeso y que están así súper propensos a desarrollar un montón de otras enfermedades, ¿no? Entonces, esta es una forma también de hacer los grupos y también de presentar un argumento convincente a la compañía con los porcentajes. Realmente nuestra población tiene muy mala salud. Entonces, ahí tenemos ese grupo para mostrarlo, pero para poderlo mostrar tenemos que hacer ese diagnóstico inicial. Entonces, hoy día de hecho se tiene que hacer un diagnóstico situacional en las empresas, ¿no? Entonces, partamos de allí para decir qué es lo que tenemos, cómo está, y ponerlo en gráficos muy bonitos. Y yo les sugeriría, si tienen acceso al financiero, busquen acercarse al financiero y presentarle la situación y cuánto cuesta la mala salud dentro de la empresa. Después del financiero, entonces ya se pueden ir con el jefe y ya se jalan al financiero y ese les va a dar apoyo. Bueno, parece una receta sencilla, pero no es sencillo, está un poquito complicado. Pero por aquí se empieza, con el Health Risk Assessment. Identifican cuáles son las necesidades de atención de las personas, se fijan los objetivos para cubrirlas, diseñan el programa y luego vienen pues ya la implementación con todas las actividades que hayan fijado y tienen que terminar midiendo y evaluando y volviendo a plantear, ¿no? Por ejemplo, si hacen un programa para bajar de peso, pues le ponen objetivos. Objetivo 1, reducir peso. Objetivo 2, reducir la comorbilidad asociada. Objetivo 3, reducir el impacto de las complicaciones médicas fatales. Y utilicen los términos así porque son reales. Y entonces es un programa que ustedes ven, tiene título, tiene objetivos y luego tienen que diseñar un plan para cada uno de los tres, cómo van a bajar de peso, después cómo van a reducir las comorbilidades y ya nada más es como ¿cómo le dicen? Por sentido común que van haciendo, ¿no? Como les decía, suena fácil, pero en realidad es que si no tenemos la información aquí, no podemos partir de nada, ¿no? Pero cuando ustedes tengan la información se van a dar cuenta que hay mucho que manejar, hay muchos detalles donde pueden entrar. El caso es hacer algo, plantearlo y conseguir el apoyo, ¿no? Y bien, y para medir pues también, o sea, no se puede manejar lo que no se tiene medido, entonces por esto es que se requiere tener todos los indicadores. Bien, lo puse así, son planes si hay que hacer un plan de protección química, pues se hace la identificación, la vigilancia, el entrenamiento, el monitoreo ambiental, todos los programas tienen una secuencia, desde que se hace la identificación, ¿sí?
y la valoración, y llegamos al punto de hacer más mediciones, ¿no? Pero esto es solamente una muestra. Hay, por ejemplo, programas los de protección a la salud, lo que les llamamos los programas de higiene industrial, pues de protección respiratoria, auditiva, ergonómica, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver con algo que ya está incluso metido en la ley, ¿no? En la regulación. Los programas a la salud, con programas de wellness que no están regulados, pero son programas de manejo de estrés, bueno, que hoy sí, con la nueva ley de riesgos psicosociales, realmente ya hay que hacer un programa de manejo de estrés como obligatorio, ¿no? Claro, tiene sus tiempos para implementar, pero al final pues hay que hacerlo. Programas de ejercicio, programas de nutrición, de manejo de diabetes, tabaquismo, HIV, salud cardiovascular. Se pueden tomar los días al año, escojan 3, 4, tampoco todos, porque cada mes trae el día mundial de no sé qué, ¿verdad? Pero hay muchos inventos ahora, ¿no? Pero tomen los fuertes, el Día Mundial del Tabaco en mayo, el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial del Corazón en septiembre, la lucha contra el cáncer de mama, que habría que ver si realmente tienen ya casos de mama, y si no, mejor déjenlo fuera y pongan otro en octubre, el de salud mental, ahí está también en ese mes, el cáncer en febrero, el cáncer de próstata, bueno, así hay de todo. Entonces, escojan de acuerdo a lo que tienen y en ese mes eligen su campaña y llenan de fotos bonitas. Pueden bajar la OMS maneja logos cada año y el tema, ya no tienen que estar pensando, ¿qué tema le pongo a mi campaña? Agarren el mismo, porque es de uso, como dicen, dominio público, agarren el logo también, le meten el suyo o su nombre, lo que sea, y los principios están ahí, ya están hechos las presentaciones, las imágenes, ya no tienen que mandar a hacer nada, entonces nada más lo toman y lo bajan. Ajá. Bueno, ahora los programas de apoyo a la maternidad, paternidad. Otros programas regulatorios, bueno, pues la atención primaria a la salud, la respuesta a emergencias, la gestión del ausentismo, manejo y resguardo del expediente médico, el manejo de RPBI, medición del desempeño del equipo médico, administración del sistema de calidad, bueno, pues esos ya son como que los administrativos, ¿no? Y los datos. Mantener una base de datos del estado de salud y de las tendencias es crítico para tomar decisiones informadas y saber qué intervenciones impactarán a la población más positivamente. Ahora, una base propia, esta es una base que yo desarrollé en Unilever, parece que está muy cargada, pero en realidad ahí tenía casi toda la información y ya nada más de ahí sacábamos un grupo. Por ejemplo, Recursos Humanos me pedía, quiero que me des los porcentajes de maternidad, ¿no? O quiero que me des los exámenes de ¿cómo le llaman? Los no aptos. ¿Cuántos estás rechazando por site, no? Ahí está también. El tema de salud mental también está ahí. El ausentismo, el número de casos por accidentes, qué tipo de accidentes. Lo que ustedes manejan en su empresa, que puede ser que manejen unas cosas y otras no, pero lo que ustedes manejen o lo que se derive de ese diagnóstico situacional, hacer una base de datos, y si se les complica mucho, la verdad, hoy día las bases de datos, de estas ¿cómo le llaman? Las versiones online, son bastante baratas. Digo, yo antes les tenía miedo, pero en realidad cuando empecé a revisar y tratar con los proveedores me di cuenta que llegaban a ofrecérmelo, no sé, en 30 y terminaban dándomelo en 3 pesos. ¿Por qué? Pues porque hay que gestionar con ellos y buscar qué me estás ofreciendo. No, yo no quiero todo eso, yo lo único que quiero es esto, yo te voy a pasar mis datos en una base de Excel, tú me los pones en un programita que me dé ya las tablas, nada más eso quiero, no quiero más. Entonces, hay formas de hacerlo, pero al final tienen que tener datos, pastelitos que puedan mostrar a la gente. O sea, no saquen letras, la gente hoy día no lee, le gusta más ver, ¿no? Y es mucho más claro en un pastel ver qué es lo que está pasando, ¿sí?
no alcohólicos, pero pueden poner ahí los que toman alcohol y los que no toman alcohol y van a ver que el pastel está enorme entre los que toman alcohol. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Pueden ya irle aumentando ahí un poquito. Entonces, básicamente esto es para poder justificar los gastos, mostrando la diferencia que se está haciendo con los números. Y mostrar, este fue el año 2017 y este es el año 2019. Este fue nuestro movimiento. Ahora, es cierto, a veces no hay mejoría, especialmente a mí me pasaba mucho en el estrés. El estrés no mejoraba, muy difícil, pero entonces les mostraba dónde estaba fallando. Relaciones interpersonales o contenido del trabajo o organización del trabajo, y eso se los mostraba, pero a recursos humanos, ¿sí? No a la población, ¿verdad? Pero de vez en cuando sí también había que sacar ahí, como está el estrés aumentando, ¿no? Bien, y los programas de wellness. ¿Ustedes saben lo que es el well-being? Sí han oído, ¿verdad? El well-being. Son los programas de wellness, pero el well-being en realidad significa bienestar. Pero en realidad para mí es el lado positivo de la salud mental. El bienestar es el lado positivo de la salud mental. Cuando una persona está positivamente bien en su mente, se siente bien. No importa que esté pasando por ciertas crisis y lo que sea. Si mentalmente se siente bien, va a dar. Entonces, en realidad, las empresas deberían fijarse en esto. ¿Cómo hacer que la gente se sienta bien? Y hay empresas que lo logran. Logran hacer que la gente diga, está bien, no acepto aumento de salario, pero a cambio va a haber, no sé, nos van a poner una sala para el fútbol, porque ya viene el fútbol, o nos van a poner un salón para que nos vengan a cortar el pelo y pintar las uñas cuando termina la jornada o en los descansos. Así, hay muchas cosas que se pueden hacer con el bienestar sin tener que pagar más. Y cuando la gente se siente bien en su trabajo, no importa que no le paguen lo que le pagan en la otra, porque la gente quiere estar bien. Ajá. Entonces, ¿por qué en el trabajo? Siempre se fue el tema. Recursos Humanos quería contratar el gimnasio externo. Yo decía, ¿quién va a ir al gimnasio externo? Y menos aquí en el DF. Entonces, no, pero los que están aquí alrededor. Dije, no, porque los trabajadores pasan más de la mitad de su vida, de sus horas activas, digamos despiertos, pues en el trabajo, más de la mitad. Los incentivos también funcionan mejor, porque ellos están más receptivos en el trabajo, ahí está la oferta, ahí la acepto, ¿no? La estructura existente en el trabajo también ayuda a la implementación y sobre todo a la promoción de todas estas actividades, y la cultura y el trabajo en equipo impulsan el éxito. La mayor parte de todos los programas exitosos que yo tuve en la empresa fueron hechos, no la mayor parte, todos fueron hechos dentro de la empresa. Se crearon unos famosos centros de vitalidad ya por el 2008, que se hicieron famosísimos, y en realidad pues yo les puse los nombres rimbombantes, pero ustedes iban y era el servicio médico. Pero tenía un cachito por ahí donde estaba la terapista, que a los que traían dolores les aplicaba sus aparatitos, les daba un poco de masaje, y ese era el área de bienestar. El nap room que conseguí para los que tenían una semana al mes para cerrar el mes y pasaban 14 a 18 horas ahí en la oficina, les dejábamos para dormir 20 minutos por descansos. Empecé con un sillón y una camita, y la camita era el escándalo, pero después yo ya tenía 3 camas y 2 sillones reposet, porque empezó a ir la directora legal y la directora financiera que ya no aguantaban, se dormían un ratito y regresaban a trabajar frescas, y decían, es la maravilla, ¿no? Son soluciones dependiendo de lo que se tiene en el trabajo, o sea, se aprovecha la estructura que se tiene y obviamente para cubrir
las necesidades que tienen los empleados. Esto que yo les digo, pues en las plantas no lo hacíamos. Nunca pusimos, bueno, hubo una planta grande donde había muchos administrativos, pero en una planta de producción no poníamos nap rooms, porque el trabajador a las 8 horas pues agarraba el camioncito o se le iba al camión, entonces trabajaba 8 horas y ya, pero el administrativo se quedaba 12, 14, 16 y hasta 18 horas. Y un día yo me encontré uno, al otro día que llegué, y le dije, esa ropa la traías ayer, te quedaste a dormir. No, no me quedé a dormir. ¿Cómo de que no? Es que no dormí, trabajé. Entonces, pero se había quedado porque no podía terminar. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando y sobre eso vamos a trabajar. Le decía, es el de los tops de la prevención. Claro, si no son alérgicos a la aspirina. Aspirina diaria para hombres mayores de 40 y aspirina diaria para mujeres mayores de 50. Y se la dan en el servicio médico y ahí aprovechan a darles un folletito o a invitarlos a alguna cosa o a que inviten a alguien más, etcétera, ¿no? Las inmunizaciones son importantes, sobre todo las de la influenza, sí, las de la influenza, sí, las del neumococo para los mayores, pero especialmente estas. Cuando yo le demostré a la empresa que bajamos 600 días, claro, la compañía tenía como 8,000 trabajadores en aquel tiempo, cuando yo salí tenían ya 5,000, pero cuando tenían como 8,000 y fracción, en un año bajamos, primero pedí la confianza, me dejaron vacunar a la población y en un año se redujeron 600 días de ausentismo por cuestiones respiratorias en la temporada de invierno. Esos 600 días los traduje a costos de producción de una de las fábricas y adivinen qué, dijeron, es muchísimo más de lo que hubiéramos haber pensado y se quedó el presupuesto ya de planta, ya no lo tuve que pelear cada año porque era obvio y cuando no, yo le sacaba la tablita, miren, el financiero me ayudó. Él me dijo que cada día de producción equivalía a tanto, ¿no? O cada día de ausentismo, 600 trabajadores en una planta de 300, faltaron 2 días. ¿Qué no se hizo en 2 días? Tantos toneladas de producto que equivalen a tanto en valor. Esa es la formulita, sí, claro, se hace bien y esa nos ayudan a hacer los mismos financieros, ¿sí? Que no es tan difícil. Los programas de dejar de fumar, ¿sí? Estos programas también son… la gente dice que es muy difícil dejar de fumar, pero en realidad hoy día hay métodos muy buenos y no es el chicle, ni la pastilla. Voy a hacer un comercial y no tengo ninguna relación con ese grupo, pero son los que hicieron que Alberto Vázquez, tú lo has de conocer, quizá los demás no. ¿Alguien conoce a Alberto Vázquez? Bueno, como 4, ok, pero sí conocen a Ashton Kutcher, ese sí, ¿verdad? El que se casó con Demi Moore, eso sí lo conocen, un chavo, ya se divorció de ella, ¿verdad? Pero la cambió por estar jovencita, pero el caso es que el actor grande, muy bueno, que salió en El silencio de los inocentes, es conocido. Ese, Anthony Hopkins. Todos ellos dejaron de fumar con este programa, rapidísimo. Yo no fumo, pero lo fui a tomar el curso para ver qué era lo que hacían, porque decían, no puede ser que en un día salgan sin fumar, en un día. Alencar se llama el proveedor. Alencar. Es un método de un francés que ya murió, él lo diseñó porque fumaba y bueno, búsquenlo en internet y contáctenlo. Como las llaves Allen, A-L-L-E-N y luego car de carro, car. Bueno, cuando ellos llegaron conmigo dije, no, esto me suena a hipnosis o no sé qué, y me dijeron, no, pruébalo de verdad. Entonces metimos 100 personas,
98 dejaron de fumar. Al segundo año cayeron 2 y las volvieron a tomar, entre ellas mi CIO. Entonces fue el boom, porque si comencé al CIO, imagínense, de ahí todos salían a fumar con el CIO cuando él tenía que salir, porque ya no lo dejábamos fumar adentro, dijimos 100% libre de tabaco, se va a la calle y mandamos a la calle al CIO. Pero ahí atrás iban pues los que querían estar fumando con el jefe, ¿no? Entonces cuando él dejó de fumar, se acabó, ¿no? Y bueno, fue buenísimo, créanme, sí es efectivo. Son sesiones en grupo, 6 horas, 8 horas, antes de terminar, por ahí hay un poquito de, no exactamente hipnosis, pero algo así, y la gente termina dejando la cajetilla. Hay garantía de que la gente no vuelve a fumar en un año. Entonces la empresa, con todo este programa, mi empresa decidió pagar el 80% del tratamiento para cada quien y que el empleado pagara ese 20%. Obviamente siempre deben pagar, por eso tienen que poner de su parte, porque si no, la gente no valora lo que no le cuesta, ¿no? Bueno, exámenes de presión arterial. Este es bien fácil, lo pueden hacer sin costo. Exámenes visuales, todos los proveedores ofrecen los exámenes gratis con tal de entrar y hacer la venta. Exámenes de colesterol, ya no son tan caros, entonces con estos básicos se pueden hacer buenos programas y hacer seguimiento de estos programas y también concientizar a la gente en el trabajo. Y ahora les voy a presentar algunos casitos. Válgame, yo dije que me iba a tardar menos y que les iba a dejar para preguntar, entonces se los paso rapidito. Ahí va uno, va este. Este es un ROI que hicieron en mi empresa y precisamente aquí en México. Del año 5 al año 6, fíjense, teníamos 4 años antes midiendo. Del año 5 al año 6, el ROI promedio fue $4 por dólar invertido. Y fue, para la productividad fue de 1.41, el ausentismo 4 y presentismo, y para el presentismo y el ausentismo, y combinados pues nos dio un 4 por 1. La mayor parte de los riesgos fueron reducidos, por eso lo del ROI. Por ejemplo, el alcoholismo, que no fue mucho, pero bajó 11.6%, la inactividad se redujo 10.7%, y solamente hubo un factor de riesgo que aumentó. ¿Cuál creen que fue? El estrés. Está bien difícil de manejar. Y bueno, los resultados en el ausentismo se mostraron así. La reducción del año 12 al 13 fue de un 12%, después tuvimos del 13 al 14 un 5% y del 14 al 15 un 24%. Atrás de eso, bueno, están la tasa está ahí, de 2.23 días perdidos por trabajador por caso, bajó a 1.90, luego 1.82 y luego quedó en 1.63, el número más bajo que yo realmente pude ver en la compañía y que se podía comparar con pues, los datos que saca el Seguro Social, que en algún tiempo los manejaron muy bien, pero también llegó el momento en que ya nada más los redujeron y salió el número, pero no había base para decir cómo lo hicieron para bajar a 2.4, ¿no? Pero bajaron. Este es un ejemplo con personal de ventas, una fuerza de trabajo de ventas de 1,000 personas más o menos. Se hizo un concurso. No es cierto, este no fue el concurso, este fue un programa que se hizo con, ¿cómo se llama este programa digital con el IMSS? No es un programa, en realidad es este programa que es digital para que se hacen las consultas y que el día de la consulta llega 15 minutos antes y le dan la consulta.
Sí, ese es el nombre, Condec. IMSS Digital, bueno. IMSS Digital. Lo tenía. IMSS Digital. Uno de mis médicos se le ocurrió hacer un acuerdo con IMSS Digital y entonces les pidió que todos sus trabajadores que él tenía les dieran la cita en la tarde, cuando los empleados salían de la jornada de trabajo, y empezó a mandarlos y a llevar un control del tema de peso. Hizo después una junta con el jefe de la agencia y le dijo, vamos a hacer este programa, y yo decía, no, yo no puedo mandar a gente al IMSS, no se trata de eso, mira, ellos van a ir fuera del horario de trabajo, a los que entren al concurso va a haber un premio para ellos, entonces esa va a ser la motivación, pero lo único que tú tienes que hacer es dejarlos que ese día, su jornada no sea alargada, porque a veces así pasa con los de ventas, sino que ese día, el día que le toca la consulta mensual, porque tienen que ir a la mensual, y los que tienen que ir a la mensual son todos esos que salieron con datos de colesterol muy elevado, presión, o sea, hizo sus tablitas, dijo, todos están mal. El otro dijo, bueno, ¿y qué necesita? Pues atenderse. Entonces, un día al mes yo te paso la lista de los que no les puedes, o sea, de pasar más tiempo y tienen que irse al Seguro Social. Entonces iban al Seguro Social, allá los checaban, regresaban con la receta del médico que traía los números de la presión, todo lo que le había checado, y él anotaba, iba llevando el control, y en la junta mensual se la presentaba al jefe de la agencia. Entonces, esta agencia contagió a otra agencia y la otra agencia a otra, y así se fue. ¿Por qué? Porque este jefe empezó a cantar en su junta de ventas lo que estaba pasando con su gente, ¿no? Entonces, este fue el ganador de esa agencia de 2016, vean la pancita, hasta la postura, ¿no? Así. Y en 2017 claramente se ve que es una persona ya más atlética, ¿no? Y en este caso, él bajó de 88 a 72 kilos, su circunferencia de cintura de 105 a 92, su presión arterial sistólica, aunque no estaba tan mal, pero bajó de 149 a 127, casi se normalizó, y la diastólica de 85 bajó a 80. Entonces, con simplemente estos datos, que vean que no es la gran cosa, obviamente él les ponía programas para hacer y ejercicios y la gimnasia y todo eso, ¿no? Pero en este caso, lo que a mí me gustó fue que este hombre prácticamente cambió su vida, y al verse mejorcito se vuelven más vanidosos, ¿verdad? Pero independientemente de eso empezó a contagiar a sus otros compañeros y otros empezaron a hacer lo mismo, y esto es, como les digo, también puede ser igual contagioso, ¿no? Este es un reto que se hizo que se hace después del Guadalupe Reyes, ustedes ya saben de eso, ¿no? Se formaron 224 equipos y fueron 1,120 empleados. Con ellos en 12 semanas, que fueron casi 3 meses, se perdieron 1,163 kilos, más de 1 tonelada, imagínense a dónde fue todo ese peso. En un primer año, hace como 15 años, hice un programa así, igual, pero le puse ahí lo que equivalía en tamales, cuántas hamburguesas, cuántos así. Pero ahora lo que hicimos fue mostrarles los números reales en salud, y fueron bastante impactantes, porque fíjense, los de presión arterial, de ser el 10.2%, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, yo aquí tampoco, pero 10.2% de hipertensos bajaron a 4.5%, de 14.5% de azúcar a 10.7%, sí, algo así. Y lo mismo pasó con el colesterol y pasó también con los triglicéridos. Todos los datos bajaron. Los hombres normalizaron su cintura 8%, mientras que las mujeres un 10%, y 7% mejoró sus niveles de triglicéridos en sangre, ¿no? Entonces, este es un reto, y le quité los loguitos, pero allá están los dos que me ayudaron con el presupuesto, uno de ellos de una marca, la marca NOR, y lo que hicieron para 1,120 personas es que ofrecieron un smartphone, o sea, ¿cómo se llaman esos? No, fue un iPhone,
iPhone es mejor, ¿verdad? Sí, fue iPhone. Sí, fue un iPhone. Pero ofrecieron por región, eran 4 regiones. Al negocio de la marca, el valor de los 4 teléfonos realmente no era la gran cosa, no era nada. Pero para las personas, me voy a ganar el iPhone, no sé qué tanto. Además, los mercadólogos les saben, ¿no? Ni siquiera había salido ese iPhone, entonces todos estaban así con que a mí me va a tocar, ¿no? Entonces, bueno, fue lo mismo, ¿no? Y este reto se repite cada año, tiene varios años repitiéndose, porque la gente llega con el sentimiento de culpa después del Guadalupe Reyes y quieren hacer algo, ¿no? Entonces, pues se diseña algo parecido y bueno, y ahí van. Este es un ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos. En octubre de 2017 ellos vieron que el 76% de su gente se moría de estas enfermedades. El 30% de ellos por enfermedad cardiovascular. 3 de cada 7 se morían de infartos y del corazón. Y 1 de 5 eran diabéticos. Entonces se reunieron y hicieron obligatorio un aumento al 100% de los impuestos de tabaco y bebidas energizantes. Incrementaron el 50% de las bebidas azucaradas y los recursos son destinados a fondos para el sistema de salud. Por ejemplo, todas las personas mayores de 18 años que acuden a una clínica de salud pública, todos se les hace glucosa y la presión arterial. ¿Cuánto cuesta eso? No tanto, pero obviamente es toda la población, pero eso es pagado por el gobierno, a fin de que todo esto cambiara, ¿verdad? Todavía no sabemos cómo cambió, pues esto fue apenas en 2017, pero bueno, ese es otro ejemplo.